Hola, hola mis oyentes del Caribe. Bueno, amigos pensadores, mi nombre es Valerie Murgas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast llamado El Último Pensador, Educación en Derechos Humanos en Colombia, un camino hacia la justicia y la paz. Bueno, en el podcast de hoy hablaremos de la educación en derechos humanos, orientados con una lectura muy particular, la cual encontrarán en la descripción de este podcast. Bueno, entonces, siguiendo con el objetivo general para poder pensar una mejor educación en derechos humanos, porque pues nace el interrogante, si el por qué ahora hablar de derechos humanos, educación y en las escuelas, ¿por qué no desde otros escenarios? Y bueno, es precisamente, el día de hoy abordaremos varios interrogantes que buscan responder a las realidades de las escuelas en Colombia con respecto a la enseñanza de los derechos humanos. En ese sentido, el primer interrogante que vamos a abordar dice así: desde el concepto de política educativa y los pilares de la educación, ¿cuáles deben ser las políticas educativas a implementarse? Y para darle respuesta diremos que posiblemente las políticas educativas deben fundamentarse en un enfoque más que todo holístico y sostenible, para que de esa forma fomente tanto la calidad como la equidad en la educación, ¿sí? En Colombia muchos hablan de un país fragmentado, cosa que también se ve reflejada en las sociedades y en las escuelas de nuestro territorio. O sea, a continuación, hablaré de algunas estrategias que podrían adoptarse para alcanzar esos objetivos. Las podríamos definir como en 3 categorías. Las primeras tienen que ver con las políticas educativas para promover la calidad y la equidad. Entre esas encontramos que desde las escuelas se proponga o se construya un currículo integral, ¿sí? Que vaya de la mano con una educación inclusiva, que también se vea interés en la escogencia o en la formación de los docentes, y también fundamental, lo digo de último pero no es porque sea menos importante, y es la evaluación y acreditación pues de todas estas propuestas o políticas educativas para poner de primera la calidad y la equidad. En la segunda categoría que podemos abordar tiene que ver con la innovación y la tecnología. Ahorita en pleno siglo XXI, no hablar de innovación y tecnología pues estaría mal. Entonces, en ese sentido, para complementarlo, tocaría hablar de una integración de las tecnologías, ¿sí? En complemento con el desarrollo de las competencias del siglo XXI, porque pues todavía aparentemente se sigue enseñando como se enseñaba muchos años atrás. Y por último encontramos también la estimulación de la creatividad y de la innovación. Está mucho de revuelo este tema de ser tu propio jefe, bueno, cuestiones así. No es más que creatividad e innovación, ¿sí? Estimular ese tipo de competencias. Y por último, dentro de esas políticas educativas también se habla de promover la participación y la ciudadanía, ¿sí? En eso entra la participación comunitaria, la educación cívica y también el fomento de la armonía y la paz, ¿sí? Porque estamos hablando de derechos humanos que a la final son también responsables, de cierto modo, a la construcción de una cultura de paz. Bueno, entonces, en resumen, las políticas educativas deben centrarse en fomentar la calidad, la equidad, la participación, la innovación, sí, en el ámbito educativo. Al adoptar estas estrategias, es posible alcanzar una educación integral y de excelencia que prepare a los estudiantes para triunfar en un mundo cada vez más complejo y globalizado, ¿sí? Bueno, el segundo interrogante que tenemos dice así: ¿qué relación hay entre la educación y los derechos humanos? Bueno, la conexión entre educación y derechos humanos
es, es tanto especial como profunda, ¿sí? Yo siento que la educación en sí misma es un derecho humano fundamental que busca capacitar a las personas para desarrollar esas habilidades y contribuir plenamente a la sociedad. Paralelamente también la enseñanza sobre los derechos humanos es crucial para fomentar esa conciencia y ese respeto hacia los derechos, ¿sí? Así como para prevenir su violación, como afirma el reconocido teórico Paulo Freire, excelente teórico, ¿no? Él nos dice que la educación es un acto de libertad, ¿sí? Que empodera a las personas para que sean conscientes de sus derechos y luchen por ellos. Entonces Freire sostiene que la educación debe ser una herramienta de emancipación y cambio social, orientándose hacia la promoción de la justicia y la igualdad. En ese sentido hay varios autores que también complementan este enunciado, pero pues solo nos centraremos en ese. En el tercer interrogante dice así: ¿cómo se aborda la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas en Colombia? Bastante complejo porque hay muchas instituciones educativas en Colombia, ¿no? En escuelas rurales y escuelas urbanas, en las ciudades. Entonces, bueno, de pronto buscando en la respuesta podríamos decir que la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas de Colombia se llevan a cabo mediante la implementación de programas y proyectos destinados a fomentar la conciencia y el respeto hacia esos derechos fundamentales. Sí, por la parte del Ministerio de Educación Nacional, sabemos que ha establecido unas orientaciones y unas políticas específicas para su enseñanza, las cuales influyen en la integración de temas de derechos humanos en el currículo escolar. Hay unas escuelas que de pronto contemplan esas significaciones, las realizan, sí, las llevan a la realidad, pero hay otras que no. Entonces nace el interrogante también, como en este ámbito y también complementándolo con mi perfil, o sea, ¿cómo se enseñan los derechos humanos en las comunidades indígenas de Colombia? Sí, entonces la enseñanza de estos derechos humanos se realiza de una manera específica y adaptada, pues teniendo en cuenta la rica diversidad cultural y lingüística de estas comunidades. En el tema, por lo menos aquí, en alguna comunidad de la sierra, nosotros tenemos un modelo educativo propio, el cual encontramos una asignatura solamente dedicada para el derecho indígena, el derecho propio y los derechos humanos, que se va complejizando pues al momento en que el estudiante va avanzando de nivel o el grado escolar. Bueno, la pregunta número 4 tiene que ver o dice: ¿cuáles son los principales problemas socioeducativos de las instituciones educativas? Bueno, en este sentido yo podría comentar que los principales desafíos socioeducativos que enfrenta el sistema educativo tiene que ver con la desigualdad en el acceso a la educación de calidad, ¿sí? La escasez de recursos, infraestructura adecuada, sí, también es crucial considerar la falta de pertinencia y relevancia de los currículos. A veces hay colegios que pues aparentemente no hay como una relación entre el contexto y lo que se quiere hacer. La última pregunta dice así: ¿cómo gestionaría los retos presentados en la lectura para la educación en derechos humanos en Colombia a la luz de las pedagogías críticas? Aquí tenemos que hacer énfasis a lo que nos propone el artículo. Entonces, de esa manera, los desafíos que enfrenta la enseñanza de los derechos humanos en las escuelas se abordan desde que se abordan desde las pedagogías críticas. Se tiene que pensar en la utilización de estrategias que fomentan la reflexión profunda, la participación activa, la conciencia social. Entre estas estrategias se encuentran muchos enfoques como de carácter crítico y reflexivo, ya lo hemos mencionado muchas veces: la participación activa, la conciencia social, la enseñanza contextualizada, en fin. De conclusión, les comento que la educación en derechos humanos es esencial para edificar una sociedad más justa y pacífica en Colombia. Mediante la educación podemos fomentar la conciencia y el respeto por los derechos humanos, además de contribuir
a la prevención de la violencia y a la promoción de la paz. No obstante, la implementación de esta educación enfrenta tantos desafíos como oportunidades que demandan la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados, no solamente de los docentes ni de los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa. La educación en derechos humanos también debe fomentar la conciencia y el respeto hacia estos derechos, así como contribuir a prevenir la violencia y promover la paz. No siendo más, dentro del llamado de la acción, primero tenemos, o les propongo, pues seguir escuchando este podcast completo, ¿sí? Para que no se pierdan ninguna información. En segundo lugar, pues compartir sus pensamientos en las redes sociales utilizando el hashtag Educación en Derechos Humanos. Y por último, en el puesto número 3, los invito a unirse a esta conversación en nuestro foro de discusión. Bye bye.